Génesis, capítulo 2. Los cielos y la tierra fueron terminados con todo su conjunto. El séptimo día descansó Dios de la obra que había realizado. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él había descansado de toda la obra que había realizado para crear. Así se terminó la creación de los cielos y de la tierra. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, aún no había llovido sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Un vapor subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, y colocó allí al hombre que había formado. Hizo brotar Yahvé Dios del suelo todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía del Edén para regar el jardín, y luego se dividía en 4 brazos. Uno era el Pisón, que rodeaba toda la tierra de Javila, donde se encuentra el oro. El oro de aquella tierra era bueno, allí había también bedelio y ónice. Otro brazo era el Gión, que rodeaba toda la tierra de Cus. El tercer brazo era el Tigris, que pasaba por delante de Asur. El cuarto brazo era el Éufrates. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cuidara y lo labrase. Y le mandó Yahvé Dios: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que comieres de él, morirás sin remedio. Yahvé Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada para él. Formó Yahvé Dios de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y cada cosa que el hombre llamaba, ese era su nombre. El hombre puso nombre a todos los animales salvajes, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles del suelo, pero no halló el hombre una ayuda adecuada para él. Entonces Yahvé Dios hizo caer sobre el hombre un sopor profundo, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Con la costilla que había tomado del hombre, Yahvé Dios formó una mujer y la presentó al hombre. Dijo el hombre: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán 2 en una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.